Bienvenidos a la agenda económica de este martes acá en CNN Chile, en un día que no hubo sorpresas en la Comisión de Constitución. A pesar de los 2 votos en contra del oficialismo, los 3 senadores de oposición que votaron a favor permitieron que el cuarto retiro de fondos previsionales y también el segundo anticipo en las rentas vitalicias ahora se vea en la sala del Senado. Ahí el escenario está por ahora cuesta arriba para ser aprobado, pero en este tema tan polémico como popular, los votos pueden darse vuelta de un momento a otro. Podría ser un capítulo más de esta historia, tal vez con un final un tanto lógico. Voto en contra de la idea de legislar. Voto a favor. Rechazo este proyecto de ley. Yo voto favorablemente. Voto a favor, secretario. Aprobado 3-2 el proyecto. Así es, el cuarto retiro de fondos previsionales y el segundo anticipo de rentas vitalicias ahora lo verá la sala del Senado, aunque las dudas y también las certezas vienen ahora. Hay una decisión que yo he tomado tomando en cuenta además todas las argumentaciones que hay. Creo que no es conveniente seguir avanzando por la vía de los retiros. Ella ha hecho pública una decisión personal. Nosotros esperamos que siempre las decisiones en política sean colectivas. Todavía tenemos tiempo de seguir conversando. Yo tengo la absoluta convicción, conociendo a Carlos Montes, que su voto va a ser favorable. Bueno, pero son opiniones de ellos, no he dicho eso. Pero así como está la idea de legislar, ¿la va a aprobar? En general. Eso es lo que está en discusión. Incertidumbre ante estos votos porque la oposición en el Senado tiene 24 parlamentarios. Con las negativas de los senadores Goich y Montes serían 22 votos a favor, pero se requieren 26. Por eso, para una aprobación hay que cruzar a la vereda oficialista. Hasta ahora, el senador Osandón estaría por aprobar y con esto faltarían 3 dudas que podrían zanjarse la próxima semana. El viernes vamos a discutir la tabla de la próxima semana, no depende solo de mi voluntad. Nosotros estamos por poder consensuar y ver en la sala todos los proyectos urgentes, pero necesitamos la mayoría para poder hacerlo. Una decisión que tendría que esperar unos días. Pese a ello, el gobierno tiene sus propias esperanzas. Yo sé que estamos en época electoral y a veces en época electoral todo se piensa que está permitido, no es así. Y yo espero que todos esos mismos parlamentarios que señalan públicamente que este es un mal proyecto de ley sean coherentes entre lo que piensan y lo que votan. Si lo encuentran que es un mal proyecto de ley, entonces rechácenlo. Los senadores que impulsaron las negociaciones de los mínimos comunes siempre supieron que para llegar a los mínimos comunes había que cerrar la llave del mecanismo de los retiros. Eso lamentablemente nos hemos dado cuenta a poco andar de que no se ha refrendado. Lo cierto es que de aprobarse en la sala debe volver a la comisión para que sea debatido en particular, pero de ser rechazado podría haber comisión mixta. En medio hay una semana distrital. Los plazos se acercan a la semana de las elecciones. Antes de que el proyecto fuera aprobado y pasara a sala, en la comisión expuso la presidenta de la Asociación de AFP. En su intervención, Alejandra Cox informó que este cuarto retiro de fondos implicaría un gasto de 15.000 millones de dólares aproximadamente, lo que significaría un desembolso total entre los 4 retiros equivalente al 70% del presupuesto que actualmente se está discutiendo en el Congreso para 2022, es decir, 65.000 millones. Los mismos que sumarían más de 100.000 millones de dólares en 10 años si no se hubieran retirado de las cuentas y hubieran rentado con los multifondos. En 5 años estos fondos tendrían que haber obtenido rentabilidad. En 5 años sumarían del orden de 80.000 millones. En 10 años sumarían casi 100.000 millones. Al hablar de pensiones hablamos de ahorros, son ahorros de largo plazo que están ahí para obtener rentabilidad y si lo que estamos retirando es mucho más si calculamos una rentabilidad promedio del 4%. La presidenta gremial afirmó que la caída en el fondo E se ha dado justamente por los retiros de fondos. Si bien en el primer y segundo proceso esa cartera no había mostrado una baja importante, ya cuando empezó la discusión del tercero y ahora en el cuarto, el fondo ha mostrado pérdidas muy relevantes, sumándose también el fondo C y el fondo D. Fíjense que en solo 10 meses, según los cálculos de la Asociación de AFPs, esos 3 fondos cayeron casi 9.000 millones de dólares en valor.
Pero el mercado chileno es un mercado infinitamente más chico y las AFP tienen mucho en ese mercado y entonces se produce un desbalance a la hora de un retiro porque las AFP ya han vendido muchos activos chilenos. Estoy hablando del primer retiro y del segundo. Ya cuando viene el tercero empieza a presionar más aún este mercado y ahora la expectativa de que pueda haber un cuarto retiro también afecta que la caída del fondo E, C y D equivalen a aproximadamente 8,9 mil millones en valor. Esto es más, se suma a lo que ya se ha retirado. Otro de los participantes en la instancia fue el superintendente de pensiones, quien aseguró que 5,6 millones de afiliados quedarían sin fondos de aprobarse un cuarto retiro. En los retiros anteriores, cerca de 3,9 millones de personas, casi 4 millones, retiraron todo su saldo por un cuarto retiro para quedar sin saldo en sus cuentas. 5,6 millones de afiliados, si es que todos efectúan el retiro, lo que representa un 44% del total de afiliados y pensionados al sistema. Si se aprueba un cuarto retiro, aun cuando los afiliados continuaran cotizando, la pensión de una señora, de una mujer, con sus propios ahorros va a caer un 37% versus lo que sería sin los retiros. Y la de un hombre en un 28,5%. Estamos desmantelando un sistema previsional, pero no estamos ofreciendo nada a cambio. Vamos a hacer la pausa en el programa. Antes les cuento una buena noticia. El Centro de Microdatos de la Universidad de Chile informó que el desempleo en el Gran Santiago bajó a 7,8% en septiembre. Esta cifra es la más baja desde que comenzó la pandemia. Ahora sí, hacemos el corte y al regreso estará con nosotros desde el Congreso el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. Seguimos revisando la agenda económica de este martes, esta vez en el contacto desde el Congreso en Valparaíso con el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, quien vemos en pantalla. Ministro, gracias por estar con nosotros. Hola Nicolás, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros, nos está esperando hace algunos minutos, así que se lo agradezco doblemente. Ministro, partamos por el tema porque usted está ya en Valparaíso. Se empezó la discusión en la comisión mixta para el presupuesto público de 2022. ¿Cómo fue el primer día de esas conversaciones? Bueno, usted sabe, en general estas conversaciones son bastante intensas, son sesiones largas. Pero sí sentimos que estamos partiendo la discusión, creemos que vemos en general buen ánimo, creo que eso es muy importante para esta discusión y bueno, lo que vamos a tener que hacer efectivamente, vamos a tener que conversar como corresponde acá en el Congreso para poder despachar un muy buen presupuesto. Nosotros creemos que hemos ido con una muy buena propuesta, pero efectivamente siempre hay cosas que hay que conversar y que es el proceso que estamos empezando en este momento. Si bien en el proyecto de ley hay un alza respecto al proyecto de ley aprobado este año, sabemos que el gasto efectivo fue mucho mayor, usted lo sabe mucho mejor que yo. Entonces va a haber que hacer un apriete bastante importante de quien sea gobierno el próximo año. ¿Cómo ve esa posibilidad? Porque en el mercado hay bastantes dudas de que efectivamente el gobierno que llegue a la moneda haga el ajuste necesario. Sí, mire, lo importante de esta ley de presupuesto es que efectivamente fija el marco de gasto para el próximo año. Y nosotros lo que hemos tratado acá justamente de explicar es que es importante ir haciendo el retiro ya de todo lo que han sido las transferencias extraordinarias de este año, ¿no es cierto? Porque al final del día eso es lo que ha llevado a que el aumento del gasto este año ha sido muy importante. El gasto está creciendo más de 30%, gasto público, pero eso significa que esto es por un año que efectivamente fue un año muy anormal. Veníamos de una caída el año pasado muy fuerte en términos de PIB. Hoy día ya estamos recuperando, ya estamos llegando donde deberíamos estar y por lo tanto también llega el momento de hacer estos retiros de todo lo que son las ayudas, ¿no es cierto?, más transitorias. Si no la hiciéramos, que es una pregunta válida, porque alguien podría decir, bueno, ¿y qué pasa si no empiezan a normalizar la política fiscal?
Bueno, seguramente si nosotros no normalizamos la política fiscal, terminaríamos, ¿no es cierto?, con una demanda agregada creciendo muy fuerte el próximo año, y eso volvería a generar más presiones de sobrecalentamiento, presiones de mayor inflación, y eventualmente eso obligaría también al Banco Central a subir aún más agresivamente las tasas de interés. Entonces, por eso que es tan importante que hagamos este proceso de normalización de la política monetaria, de la política fiscal, disculpen, volvamos a donde deberíamos estar ahora, ¿no es cierto? Y por eso que de alguna forma tenemos un presupuesto que creemos que cubre muchas necesidades de los chilenos y que, bueno, lo que sí está haciendo un retiro de lo que fueron las transferencias directas a las familias este año, que tuvieron mucho que ver con la pandemia, que esperamos vayan retiradas. Y de lo que ha podido conversar con los parlamentarios tanto hoy como los días anteriores, ¿ellos están de acuerdo con que el IFE se termine este año y no siga el próximo? Bueno, mire, nosotros lo que le hemos tratado de transmitir es lo siguiente, que es un presupuesto que con respecto al presupuesto anterior crece, uno es lo primero, y crece bastante de hecho, porque en la parte más, es un presupuesto que está creciendo 3,7%, es un número importante. Son cerca de 3.000 millones de dólares adicionales, pero también hemos querido transmitir lo siguiente, que efectivamente es importante que vayamos normalizando la política fiscal. Solamente un dato al respecto: en el año 2019 nuestro presupuesto teníamos pago por intereses, que tiene que ver con la deuda, de prácticamente 2.800 millones de dólares. 2.800. Al 2026, incluso cuando nosotros estamos pensando que tendemos a que la deuda se mantenga relativamente estable en los próximos años como porcentaje del PIB, al 2026 vamos a estar pagando cerca de 5.000 millones de dólares. Entonces es prácticamente doblar el pago de intereses, y ese es un problema porque efectivamente cuando los intereses crecen tanto, porque tenemos esta deuda, ¿no es cierto?, al final del día es más difícil darle espacio a financiamiento de gasto social, que es lo que realmente los chilenos necesitan, y por eso que es tan importante ir haciendo esta normalización. Creo que de alguna forma estamos tratando de justamente de explicar eso, y desde ese punto de vista es muy importante que no paguemos tantos intereses, segundo, que no sobrecalentemos la economía y por lo tanto que no obliguemos al Banco Central a seguir subiendo tanto las tasas de interés. Bueno, el Consejo Fiscal Autónomo ya advirtió que algo que podría poner en peligro esa senda para ir bajando los déficits fiscales e ir haciendo un saneamiento fiscal es precisamente el tema que está en cuestión hoy, que son los retiros de fondos, ya que si hay más retiros de fondos, más personas se quedan en cero y por lo tanto más personas entran a depender únicamente del pilar básico solidario y que tiene que hacerse cargo el fisco. Ministro, lo de hoy me imagino que no lo tomó por sorpresa que se haya aprobado en general en la Comisión de Constitución. No nos toma por sorpresa, de hecho es algo que estábamos esperando. Creo que era cosa de seguir un poco la discusión en la Comisión de Constitución para ver más o menos qué es lo que iba a ocurrir. Ahora, lo que sí me da la impresión, y yo creo que en ese sentido tenemos que darle, también tomarlo con calma y darle espacio a la discusión. Yo creo que es importante que justamente hoy día, sobre todo cuando ya estamos viendo parte de las consecuencias del sobrecalentamiento y también del impacto de los retiros, porque estamos viendo que efectivamente el mercado financiero se tiende a achicar, eso lleva a que suban las tasas de interés, estamos viendo como muchos chilenos hoy día los créditos hipotecarios que están cotizando son mucho más caros, son a plazos más cortos, todo eso impacta a los chilenos y por lo tanto yo creo que ese tipo de evidencias que están sobre la mesa, creo que también es importante que le demos espacio a la discusión. Entonces, hoy día la discusión del retiro se aprobó en general, tendrá que pasar después a la sala del Senado, también se discutirá en general, ahí veremos qué es lo que pasa. Pero si no, la discusión podrá continuar y yo creo que cada vez se van a hacer más patentes estos efectos y por lo tanto creo que también en ese sentido ojalá que podamos tener una discusión que justamente tome estos puntos sobre la mesa y no sea tan rápida como ocurrió en nuestros retiros. Yo creo que eso también es importante. Ministro, luego que el fin de semana la senadora Goich confirmara que va a votar en contra del retiro, el mercado eso lo ha recogido. El dólar ha caído lunes y martes y la bolsa ha subido. El mercado está diciendo entonces que sube la posibilidad de que se rechace el cuarto retiro. ¿Usted cree que la posición de la senadora Goich puede marcar un punto de inflexión efectivamente en ese sentido?
Mire, nosotros hemos estado trabajando justamente para eso. ¿Trabajando en qué sentido? Mire, nosotros entendemos que hay necesidades y que las personas necesitan obviamente ayudas. Ahora, pero lo primero que hicimos en eso fue extender el IFE universal con pagos hasta diciembre. O sea, nosotros hemos tratado justamente de hacerlo. Y lo segundo es que justamente esto nos ha permitido que, aunque se aprobó en la Cámara de Diputados, fíjese que la aprobación fue una aprobación que fue bastante justa en términos de votos, o sea, con votos justo los votos que se necesitaban. Retiros anteriores eran con mucho mayor votación. Desde ese punto de vista, nosotros también, sumado a eso, dado que estamos viendo también los impactos más económicos que está teniendo este retiro, esperamos que eso también permee la discusión y efectivamente lleve a que los senadores lo consideren y por lo tanto esto finalmente no avance. Pero yo creo que también en ese sentido, creo que hay que tomarse el tiempo para la discusión, hay que efectivamente conversar con todos los senadores que sea necesario y senadoras que sea necesario y esperamos que finalmente esto, por lo tanto, ahí finalmente no avance. Pero por eso, lo que ocurrió hoy día es un paso más en la tramitación, pero quedan muchos más pasos hacia adelante. Pero lo que manifestó la senadora Goich, a juicio suyo, ¿puede hacer un antes y un después? Mire, yo lo que veo con el tema de lo que usted habla de la senadora Goich es que básicamente los elementos están cada vez más claros en cuanto a cuáles son los impactos que está teniendo sobre los chilenos. Y eso lleva a que efectivamente muchos senadores ya estén considerando con mucho mayor posibilidad, ¿no es cierto?, no votar a favor de este retiro, porque efectivamente ya sabemos que este retiro está provocando inflación, está provocando un aumento muy importante de tasa de interés. Creo que lo más relevante hoy día, hay muchos chilenos, sobre todo los que tengan que tomar crédito, que les va a afectar de forma importante y por eso que efectivamente yo creo que son aspectos que se ponen en la discusión y que cada vez están permeando más la discusión y la decisión de los senadores. Y no solamente afecta a todas las personas que quieren adquirir un crédito hipotecario. Acá hemos visto cómo las restricciones se están disparando en cuanto al alza de la tasa de interés, en cuanto a los pies que se exigen, en cuanto al sueldo líquido que se exige también para poder prestar dinero y los menos años de plazo también que se están ofreciendo. Usted mismo lo pudo ver la semana pasada. El fisco emitió bonos y la tasa de interés subió muchísimo en esa deuda. Y eso también se va a tener que pagar en los próximos años. Y eso es lo que estamos hablando, efectivamente, cómo está subiendo el pago de intereses del fisco, que pasamos de 2.800 millones en intereses el 2019 y proyectamos que al 2026 vamos a estar en prácticamente 5.000 millones de dólares. Es un aumento muy importante. Ahora, alguien podría decir, no, es que mira, en todas partes del mundo la tasa de interés tiende a aumentar. Sí, es verdad, está aumentando las tasas de interés en distintas partes del mundo, pero en Chile la verdad es que ha aumentado mucho más que lo que está ocurriendo en otras partes del mundo y eso tiene que ver efectivamente con que el mercado financiero se ha estado achicando, ¿no es cierto? Y hemos tenido que liquidar papeles financieros muy rápido. Y para poder liquidar esos papeles financieros muy rápido, eso significa que quien los compra solicita una tasa de interés mayor. Y eso es lo que estamos viendo ahora y lamentablemente creo que está teniendo impacto sobre los chilenos. Entonces, por eso que yo creo que ese tipo de argumentos tenemos que ponerlos cada vez sobre la mesa y por eso que me parece bien, eso sí, que tengamos una discusión algo más pausada. Y por lo tanto tomemos lo que ocurrió hoy día en la Comisión de Constitución como una parte del trámite, ¿no es cierto?, pero donde todavía tenemos mucho tiempo para seguir conversando con distintos senadores y senadoras. Respecto a los senadores oficialistas, únicamente el senador Osandón ha dicho que va a votar a favor. El resto, que yo sepa, no hay ninguno que haya dicho sí. Algunos quizás lo estarán pensando. ¿Cuál es su sensación respecto a los senadores oficialistas? Mire, nosotros estamos conversando con todos los senadores y en ese sentido estamos tratando de dar estos argumentos. Ahora, esto es igual que los partidos de fútbol, ¿no es cierto? Los partidos de fútbol se ganan, ¿no es cierto?, en la cancha y eso significa que en este caso hay que contar los votos y para eso queda tiempo todavía. Y por lo tanto yo ahí lo que trato de transmitir es que tenemos que tener tranquilidad en el sentido que estamos haciendo nuestro trabajo de poder también tratar de convencer a los senadores, porque efectivamente, o si no, esto va a generar impacto en los chilenos y eso es lo que estamos tratando de hacer. Tenemos tiempo todavía para esa discusión y vamos a seguir en eso. Ministro, mi última pregunta, porque se nos acaba el tiempo y es bastante directa. ¿El gobierno va a intervenir nuevamente el MEPCO para que las bencinas dejen de subir tal como lo hizo hace algunas semanas? Mire, nosotros siempre estamos abiertos a mirar todas las posibilidades, pero sí hay una cosa que
que es un escenario muy distinto a lo que estaba ocurriendo hace un tiempo atrás cuando nosotros intervenimos el MEPCO, ¿no es cierto? Y lo que está ocurriendo es que lamentablemente el tipo de cambio también por todo este tema de mayor riesgo que tenemos en la economía ha subido y ha subido demasiado, ¿no es cierto? Y eso lamentablemente se traspasa a la gasolina. Entonces aquí hay otro argumento más de por qué nosotros de alguna forma estamos tratando, ¿no es cierto?, justamente de controlar toda la discusión del cuarto retiro, ¿no es cierto?, porque eso también genera mayor incertidumbre y esa mayor incertidumbre nos genera niveles de tipos de cambio que son muy altos hoy día. O sea, estamos sobre los 800 pesos, ¿no es cierto? Y eso lo que lleva básicamente es a que, entre otras cosas, las gasolinas sigan aumentando. Y lamentablemente, en la medida que el tipo de cambio se mantenga a estos niveles altos, es difícil que podamos hacer mucho a través de los parámetros del MEPCO. Entonces, lo que nos quiere transmitir es que no se podría intervenir con el tipo de cambio en este nivel. O sea, lo que estoy tratando de transmitir es que efectivamente hoy día, y esto quiero que quede claro, hoy día el MEPCO ya está entregando subsidios importantes. Porque dado el nivel de tipo de cambio que tenemos hoy día, deberíamos estar con precios de la gasolina bastante más altos, yo les diría por lo menos 100 pesos más altos. Hoy día el MEPCO ya está entregando ese tipo de subsidios. Ahora, ya lo está haciendo, ¿se da cuenta? Entonces, lo que le estoy tratando también de transmitir, tanto a usted, pero también a la ciudadanía, es que en la medida que el tipo de cambio siga aumentando, ¿no es cierto?, sobre todo por temas de mayor riesgo, eso efectivamente tiene consecuencias en muchas cosas. Perfecto. Y entre ellas, una de las cosas que tiene es la gasolina y el diésel. Ministro Cerda, como siempre, muchas gracias por su tiempo con Agenda Económica. Gracias, Nicolás, que estén muy bien. Terminamos de esta forma la Agenda Económica de este martes. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.